Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a trabajar con las identidades notables. ¿Qué son las identidades notables? Pues son tres fórmulas que me permiten trabajar con polinomios, concretamente con binomios. La primera de estas fórmulas es el cuadrado de una suma. Fijaros, el cuadrado de una suma, que sería esta fórmula, en donde nos dice que siempre que tengamos un binomio que está al cuadrado, podría coger y multiplicar el binomio para ver qué me sale, pero si me sé la fórmula de memoria, no hace falta. El cuadrado de un binomio se desarrolla de esta forma. Es igual al cuadrado del primer término, más el cuadrado del segundo término, más 2 por el primero y por el segundo término. Bueno, esta es la fórmula que vosotros tenéis que aprender, ¿de acuerdo? Memorizar para cuando la preguntéis. Vamos a verlo en un ejemplo, cómo podríamos aplicar esta fórmula a un ejercicio. Fijaros, tenemos aquí un binomio que está elevado al cuadrado. Siempre que veáis un binomio, sea del tipo que sea, o sea, un binomio con dos términos, que está con un sumando, podemos aplicar esta fórmula. ¿Y cómo la vamos a aplicar? Pues del tirón. Lo único que tenemos que seguir es la fórmula. Fijaros, para desarrollar este binomio, esto sería igual al primer término al cuadrado. Y cuando digo el primer término al cuadrado, tengo que elevar al cuadrado la parte numérica y la parte literal, ¿de acuerdo? Continúo, más el segundo término al cuadrado, pues lo pongo 5 al cuadrado, más 2 por lo primero y por lo segundo. A veces hay gente que lo hace del tirón, pero cuando estamos aprendiendo es mejor ponerlo por partes, ver lo que hemos puesto y después ponerlo ya todo seguido. Fijaros, cuadrar el primero, más cuadrar el segundo, más 2 por lo primero y por lo segundo. Si eso lo dejamos bien, sería 9x cuadrado, más 5 por 5, 25, más 2 por 3x, 6x, y por 5, 60x. 2 por 3, 6, por 5, en este caso, 60x. Ya estaría terminado. O sea que mediante la fórmula, sin tener que multiplicar, yo puedo desarrollar siempre que me encuentre un cuadrado, ¿de acuerdo? Un binomio al cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. Fijaros, tengo un binomio que está al cuadrado, aplico la fórmula. Del mismo modo, cuadrado del primer término, 16x cuadrado. No nos podemos olvidar que hay que elevar al cuadrado el 4 y hay que elevar al cuadrado la x. Más cuadrado del siguiente término, 3 al cuadrado, lo dejo indicado si queréis, que lo pongo bonito, más 2 por lo primero y por lo segundo. No comeros el coco, hay que poner lo que dice la fórmula. ¿De acuerdo? Cuadrado el primer término, cuadrado el segundo término, más 2 por el primero y por el segundo. Ahora ya si queréis lo ponemos bonito, que sería 16x cuadrado, más 3 por 3, 9, más 2 por 4 y por 3, 24x. Multiplico por 4 y por 3 y después le pongo la x también. ¿Queda claro o no queda claro? Vamos a ver el caso más difícil, en donde ya no tenemos un binomio, sino no tenemos un binomio con números enteros, sino que me aparecen números fraccionales. Pues exactamente igual. Cuadrado del primer término. Fijaros, todo entero al cuadrado. Y todo entero al cuadrado es lo de arriba al cuadrado y lo de abajo también al cuadrado. Estoy poniendo el tirón, ¿vale? Más cuadrado del siguiente término. Lo de arriba al cuadrado y lo de abajo al cuadrado, 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, ¿lo veis? Más, ya lo dejo indicado, 2. ¿Por qué 2? Porque la fórmula me dice que es 2. 2 por lo primero, que lo voy a dejar indicado, y por el segundo término. ¿Lo veis que lo deja indicado? Si lo queremos poner bonito, o lo tenemos que poner bonito, me quedaría B4 partido de 4, más B2 partido de 9, más 2
b al cubo partido de 6. ¿De acuerdo? Si lo queremos simplificar, quedaría b cuarto partido de 4 más b2 partido de 9 más, se simplifica, b cubo partido de 3. Pues nada, estos serían 3 ejemplos, 3 aplicaciones de, en este caso, la primera de la identidad notable, el cuadrado de una suma, ¿de acuerdo? Cuadrar el primero, cuadrar el segundo, más el doble el primero por el segundo. Si os parece, vemos la segunda de las identidades notables. Vamos a ver la segunda de las dos fórmulas de la identidad notable, que sería el cuadrado de una diferencia. Fijaros, cuando tengo un binomio, pero en vez de estar sumando, está restando, ¿de acuerdo? Como este es el caso, esta es la fórmula que vamos a utilizar, que me dice que será igual al cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término menos 2 por el primero y por el segundo término. Fijaros que la fórmula es igual a la anterior, pero lo único que cambia es este signo, ¿de acuerdo? Tenemos 3 ejemplos. Vamos a verlo con un ejemplo que es como mejor nos enteramos. Fijaros, un binomio al cuadrado con un signo menos, eso será igual al cuadrado del primero. Fijaros, elevo todo el primer término al cuadrado. Más, no ponemos menos, ponemos más porque nos lo dice la fórmula. El cuadrado del segundo, ¿de acuerdo? Y ahora sí que ponemos menos. Menos el doble del primero por el segundo, ¿de acuerdo? Siempre que nos encuadremos un binomio al cuadrado con una diferencia, cuadrar el primero, cuadrar el segundo, menos 2 por el primero y por el segundo. Si eso lo ponemos bonito, 4x cuadrado más 9 menos 2 por 2, 4 por 3, 12x. Fijaros que esta fórmula solo se diferencia de la otra en el signo, ¿de acuerdo? Siempre que nos encontremos un signo negativo, vamos a aplicarlo. Vamos a ver otro ejemplo, del mismo modo. Cuadrar el primero, 16x a la cuarta. Cuidado que aquí elevo al cuadrado el 4 y elevo al cuadrado el 2, por lo que me queda 4, ¿de acuerdo? Más el cuadrado del segundo término, que es 1, menos 2 por el primer término, tal y como me lo encuentro, y por el segundo. El segundo no se pone con el signo, porque el signo ya lo he puesto delante, ¿de acuerdo? Si al principio os confundís, ponedlo así indicado, y ahora ponéis, ¿veis? Cuadrar el primer término más cuadrar el segundo término menos, en este caso, el doble del primero por el segundo. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula, ¿de acuerdo? Y en el tercero de los casos, este es un poquitín más complicado porque aparecen varias variables, pero se hace exactamente igual. Cuadrado de un binomio, en este caso por diferencia, el cuadrado del primero, y elevo al cuadrado todo lo que me encuentre, x al cuadrado, y este término al cuadrado también, que me queda la cuarta, porque aquí tengo un cuadrado, ¿de acuerdo? Más, no menos, más, porque me lo dice la fórmula. El cuadrado del segundo término, 4x cuadrado y cuadrado. Fijaros que lo elevo todo, lo vuelvo a decir, la parte numérica y la parte literal. Y ahora, menos 2 por el primer término, fijaros, lo estoy poniendo aquí indicado, y por el segundo término, 2 por A y por B, ¿de acuerdo? Igual que antes, voy a ponerlo bonito, 25x cuadrado y cuarta, es lo mejor, cuadrado y cuarta, más 4x cuadrado y cuadrado, menos, en este caso, 2 por 5 y por 4, 20. Y ahora pongo todo lo que me encuentre, x y cuadrado, x y, ¿de acuerdo? Eso podría quedar mucho más bonito. Lo voy a copiar otra vez, aunque tarde un poquitín más, pero para que lo veáis claro. 4x cuadrado y cuadrado menos 20 x al cuadrado y al cubo. Ese sería el resultado. Bueno, esta sería la segunda de la fórmula. Fijaros que la fórmula solo se diferencia de la suma, en que sería cuadrar el primero, cuadrar el segundo, más 2ab. Las fórmulas son iguales, ¿de acuerdo? Solo varía si es negativo pongo un signo menos y si es positivo pongo un signo. Vamos a ver la tercera de las fórmulas de las identidades notables.
Vamos a ver la tercera de las fórmulas que vamos a utilizar con la identidad notable, que sería la suma por diferencia. Vamos a ver la tercera de las fórmulas que vamos a utilizar en la identidad notable, que sería la suma por diferencia. Fijaros, ¿qué me dice esta tercera fórmula? Pues muy fácil, que siempre que yo me encuentre dos binomios que están multiplicándose con los mismos términos, pero con signo cambiado, a más b por a menos b, en vez de tener que multiplicar todo, eso es lo mismo que el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿De acuerdo? Así es fácil. Vamos a ver tres ejemplos. Fijaros en el primero. Tengo x más 4 por x menos 4. Eso es una suma por diferencia totalmente, porque tengo el mismo binomio que está multiplicándose con signo cambiado. Pues en vez de tener que multiplicar todo, que podría hacerlo, del tirón aplicando la fórmula, eso es igual al primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. O sea, lo que es lo mismo, x al cuadrado menos 16. Suma por diferencia. Siempre que vean dos binomios con el signo cambiado, primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿De acuerdo? Y eso vale para todo. Fijaros en este. Tengo x cuadrado más y por x cuadrado menos y. Exactamente igual. Eso es suma por diferencia. Igual al primer término al cuadrado, ojo, que sería x al cuadrado, que me queda aquí menos x cuarta, menos el segundo al cuadrado, que sería y al cuadrado. ¿De acuerdo? Y en el último de los casos exactamente igual. ¿De acuerdo? En este caso x menos x más. ¿Veis cómo lo hago? Siempre el primer término al cuadrado menos el segundo término. Alguien que me puede preguntar, bueno, ¿y por qué se pone menos? Porque me lo dice la fórmula, ¿vale? Lo primero al cuadrado menos lo segundo al cuadrado. Pues exactamente igual aquí, ¿de acuerdo? El primer término al cuadrado, x al cuadrado, menos el segundo término. Fijaros, en este caso tengo un denominador, pues sería lo de arriba al cuadrado menos lo de abajo, menos y abajo también por grado de 3, por lo que sería 3 al cuadrado, que sería 9. Bueno, pues esta sería la tercera de la fórmula, suma por diferencia, en este caso, cuadrado el primero menos el cuadrado el segundo. Si os parece, para terminar, hago una comparación de las tres fórmulas y dejamos aquí también este vídeo. Bueno, para terminar, simplemente he puesto las tres identidades notables, el cuadrado de una suma, que sería un binomio que está sumándose al cuadrado, cuadrado el primero más cuadrado el segundo, más el doble del primero por el segundo. La segunda, la fórmula, el cuadrado de una diferencia, cuadrado el primero más cuadrado el segundo, menos, fijaros, solo cambian ese menos, ¿de acuerdo?, del primero por el segundo. Y el último, la suma por diferencia, siempre que me encuentre dos binomios con el signo cambiado, cuadrado el primer término menos el segundo. Bueno, pues hasta aquí, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.